Vamos ahora a iniciar con la materia de ciencias sociales. Con ustedes hemos visto anteriormente acerca de las guerras y después vimos qué pasaba después de las guerras, cuáles fueron las consecuencias, cuáles fueron aquellas cosas que sucedieron, aquellos actos, aquellas eh, otras guerras frías que hubo después de las guerras mundiales, ¿no? Entonces ya vimos las guerras y vimos qué pasó, qué fue lo que sucedió después de las guerras. Vamos ahora a entrar a un tema que sí, que parte después de toda esta historia de la guerra y después de la guerra. Y se llama democracia. Democracia. ¿Qué es el significado de democracia? Mm, Pues la palabra democracia viene de las raíces griegas, griegas, demos y kratos. Demos y kratos. ¿Me confirman si pueden visualizar la pantalla? Sí. Palabras griegas vienen de las palabras griegas demos y kratos. Mm, Ay, se me colgó. Demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Vienen de las palabras griegas. Viene de las palabras griegas demos y kratos. Democracia, ¿no? Ahora a usted, su trabajo de ahorita, les voy a decir, de esta palabra demos y kratos, que significa democracia, demos pueblo y kratos poder, créeme un significado de la palabra democracia. ¿Cómo va a definir usted la palabra democracia? Tienen 5 minutos. Defina la palabra democracia, según sus palabras. Defina la palabra democracia. Si estamos diciendo que esta palabra nace de las palabras griegas demos y kratos, que significa pueblo y poder. ¿Qué es para usted la democracia? 5 minutos. Defina la palabra democracia según su criterio.
A ver, todos van a participar, ¿no? Y me van a decir, ¿cómo define usted la palabra democracia? Mm, ¿Quién ya tiene? La democracia es tener un pueblo de poder, Tener un pueblo de poder. con poder. Para Ricardo dice, la democracia es un pueblo con poder. ¿Ya? ¿Qué dice Luis? La democracia es un pueblo que puede elegir a sus gobernantes. ¿Ya? Un pueblo que puede elegir a sus gobernantes. Vamos a ir anotando. Vamos a construir, con sus ideas vamos a construir lo que significa la palabra democracia. A ver, por ahí Ricardo me decía, un pueblo con poder. Y me decía, ¿cómo me dijo Luis? Es el poder. Democracia es el pueblo que tiene el poder para elegir a sus gobernantes. Gobernantes. ¿Qué dices, Gaby? ¿Qué es democracia para ti? Puede ser algún pueblo que puede llegar a elegir igual y a quedar en acuerdos para poder. Pueblo que puede elegir y llegar a acuerdos. Israel. La democracia es un significado que una vida diferente para aquellos que ahora viven libres de cualquier opresión política. Repíteme, Israel, por favor. La democracia es un significado a una vida diferente para aquellos que ahora viven libres de cualquier opresión política. Vida diferente. Vida diferente de la opresión política. John, ¿qué dices tú? A ver, yo diría, dicen que la democracia sería el político que dijo que quiere llevar la paz a su país e instaurar una democracia participativa. La paz al país con democracia participativa. Sería con un pueblo participativo, Ajá. porque democracia es la palabra que estamos definiendo, ¿cierto? Pueblo participativo. ¿Qué dice Fátima usted? ¿Qué es la democracia? Dicen buenos días. La democracia es que el pueblo ejerce su soberanía a través de los órganos representativos que se eligen por votación. ¿Me repite, Fátima, por favor?
Democracia es el pueblo que ejerce la soberanía a través de los órganos representativos que eligen por votación. Un pueblo con soberanía. Me falta. Elena, creo que me falta, ¿verdad? Sí. Ay. Yo puse es de que el pueblo elige y donde uno puede dar su opinión sin, sin decir nada del resto. Uno le El puede dar una opinión. pueblo elige y opina. Sí, exacto. Estas son las palabras más importantes de lo que ustedes han aportado acerca de la palabra democracia. Un pueblo con poder, un pueblo de poder elegir, un pueblo de llegar a acuerdos, un pueblo libre de opresión política, un pueblo de paz participativo, un pueblo con soberanía y un pueblo que elige y opina. Entonces, ¿qué podemos concluir que es democracia? Democracia es es aquel régimen, es aquel régimen. Régimen, vamos a ir armando a ver. Régimen en el cual el pueblo soberano, ¿a qué nos referimos con esta palabra que Fátima nos dijo? ¿A qué se refiere Fátima la palabra soberanía? Fátima nos mencionó, dijo, es un pueblo con soberanía. Entonces, ¿qué nos puede decir de la palabra soberanía o soberano? Que es perteneciente a un lugar determinado. Entonces, régimen en el cual el pueblo soberano ejerce su poder para elegir sus gobernantes. Régimen en el cual el pueblo soberano rige su poder para elegir a sus gobernantes. ¿Qué ha sido soberanía? Pueblo régimen en el cual el pueblo soberano ejerce su poder para elegir a sus gobernantes. En conclusión, la palabra democracia viene de las palabras griegas demos y kratos, que significa pueblo y poder, en el cual es el pueblo el que tiene el poder para elegir a sus gobernantes, para ver lo que haga, para ver si están de acuerdo. Entonces, ¿podemos decir que el Ecuador es un país con democracia? Sí, Nosotros somos un país con democracia porque el pueblo ecuatoriano es el quien elige a sus gobernantes. Mm.
Haciendo referencia a la historia que hemos venido viendo las clases anteriores, ahora vamos a ver cómo la democracia surge en las diferentes partes del mundo. Entre ellos tenemos la construcción de la democracia en Europa. Después de la guerra, en los que se consolidó la influencia soviética, se conformaron gobiernos totalitarios que se caracterizaron por una planación central de la economía y por la restricción de las libertades individuales y colectivas. Entre las décadas del 89 y el 91, los países comunistas colapsaron, la URSS se separó y decenas de repúblicas se volvieron independientes. Y los países del bloque oriental iniciaron un tránsito hacia democracias pluralistas y económicas del mercado. En otras palabras, para que Europa, o cómo Europa se volvió país con democracias o estados con democracias, fue a través de la disolución de la URSS. Entonces, cada país ya empezó a ver por su bienestar, ya empezó a ver por su territorio y empezaron a ser un país demócratas, fuera de la influencia soviética con las cuales estaban centralizados después de las guerras. El objetivo del Estado era garantizar a la población un nivel mínimo de ingresos y de prestaciones que atendieran a sus necesidades básicas, como el desempleo, el acceso a la salud y la prevención social, en los que los estados hubieran asumido esta política, ayudó a que se consolidara la democracia en Europa, salvo aquellos países en los que le regían los sistemas autoritarios, como Portugal, Grecia y España. Dictaduras militares en Europa. A ver, veamos si es acá, vamos acá. A la construcción de la democracia en América Latina. Ahora, ya vimos cómo se hizo la democracia, cómo se creó, se fortaleció la democracia en Europa. Ahora vamos a ver la construcción de la democracia en América. Después de la Guerra Fría, el gobierno estadounidense intensificó su política de intervención, desarrolló la doctrina de seguridad nacional y sirvió para base de las Fuerzas Armadas en distintos países latinoamericanos mediante golpes de Estado, los cuales terminaron en dictaduras militares que ejercieron dura represión. Costa Rica, México, Venezuela y Colombia estuvieron regidos por gobiernos civiles. En 1979, Somoza fue derrocado y en 1980 el general peruano Francisco Morales Bermúdez entregó el gobierno a un civil. Y entre 1978 y 1979, Ecuador eligió democráticamente a su presidente. A partir de las elecciones argentinas en el 83, el proceso de la democracia se generalizó en América Latina. En Uruguay en el 81, en Brasil en el 85, Chile y Paraguay en el 89 se volvieron países democráticos. Vamos a continuar. Antes de que estos países fueran democráticos, eran militarizados, eran dictaduras de militares quienes estaban a la cabeza en sí del gobernar a un país.
Por eso es que hacen énfasis en que todos estos países de América Latina se fueron democratizando a través de de, a través de que sus presidentes de dictaduras fueran derrocados. Vamos a continuar más abajo. Mm, Solo son actividades. Un ratito. Mm, Se perdió. Ay, ya. ¿Qué requerimos para consolidar nuestra democracia? Israel, ayúdanos con la lectura. ¿Qué requerimos para consolidar nuestra democracia? En este bloque pudimos apreciar los esfuerzos que hicieron muchas naciones para construir una alternativa democrática. Esta tarea aún no ha terminado, continúa en construcción en los años 80. Los países de América Latina iniciaron su retorno a la democracia. Sin embargo, debemos recordar que la introducción de elecciones libres no es suficiente para construir un gobierno democrático. Es necesario también que se produzca un cambio profundo en la altura política. Gracias, Israel. Entonces, ¿qué es lo que nos propone eh, para fortalecer una democracia, para que ésta sea cada vez más y más fuerte? Porque como ustedes saben y son parte de este país, a veces se ve violada la democracia, tal vez en la justicia, tal vez en la salud, tal vez en la educación, ¿verdad? Porque somos nosotros quienes, a través de un voto, somos los que elegimos a los gobernantes y no sabemos si estos van a ser buenos o son malos, o apoyamos o no a ese sistema de gobernar. Entonces, ¿cómo podemos verificar? ¿Cómo podemos fortalecer que la democracia sea correcta en nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo primero? A ver, vamos a participar, siendo ya eh, personas con derecho al voto, porque creo que todas las que estamos aquí somos personas de derecho al voto. ¿Qué es lo que vemos para elegir a nuestros gobernantes? ¿O qué hacemos cuando queremos elegir a nuestros gobernantes? Revisamos las propuestas que dan. Israel, tú has tenido la oportunidad de revisar las propuestas. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención O no, sea, bueno, no pongamos nombres. Generalmente, a ver, de aquellos candidatos o tu preferido, ¿cuál fue esa propuesta que a ti te llamó la atención y dijiste, yo por ese candidato voy a votar porque él me propone esto? el cambio de vida social de las personas de bajos recursos. Eso te llamó a ti la atención. Ujú. Que Yo, esto es lo que me llama. Y por ejemplo, eh, ese sería en el ámbito económico, ¿no? Pero recuerda que tenemos algunos ámbitos como alimentación, salud, educación. Bueno, eso se basaría en todo eso, digamos, de una persona de una estabilidad económica que no tiene, se basaría en eso que es estudios, alimentación
y económicamente. Ya. ¿Están visualizando el texto en estas cinco aportes? Estos aportes, perdón, estos aportes, de los cuales ustedes van a identificar cinco. Tenemos división de poderes, derecho a votar y ser votado, derecho a la propiedad privada, existencia de varios partidos políticos, libertad de expresión, libertad de prensa, fuentes de información alternativa, libertad de asociación, libertad sindical, respeto a los derechos laborales, vigencia de los derechos humanos, protección de las minorías, justicia social, derecho a reclamar y protestar, derecho a la participación política, derechos socioambientales y derecho a un bienestar económico mínimo. Usted, como ciudadano ecuatoriano, va a elegir cinco de estos puntos que crea usted que son indispensables para consolidar una democracia. Va a elegir cinco. ¿Cómo les va a ver? Usted como ciudadano ecuatoriano, de estos puntos que les leí, ¿cuáles creen que son los cinco indispensables que puedan hacer una democracia más consolidada? John, ¿ya tienes los cinco? No, Lisa, ya estoy. Estás eligiendo, estás pensando. Recuerden que todos aquí ya votamos. Entonces, a ver, ¿por qué vamos a votar? Yo quiero votar, yo quiero que mi país sea más democrático porque yo quiero esto, esto y esto. ¿Qué es lo que yo deseo para mí? Son muchas cosas.
Mami, te estoy diciendo que aquí hay un regulador y que sube para que... Mira, mira. Quedaba bien caliente, bien caliente. Porque estaba el dos siempre. A ver, ¿quién ya tiene? Me quedan 5 minutos. O nos conectamos y nos robamos unos 5 minutitos de la siguiente hora. Me dan sus ideas. Estos 5 minutos, listo, porque ya tengo. A ver, Israel, dime. Ya. El primero es respetar los derechos laborables. El segundo, derecho a un bienestar. El tercero, A un bienestar económico, ¿no? Derecho a un Sí, bienestar económico mínimo. sí. ¿Ya? El otro es libertad de expresión. El otro es los derechos humanos, pero los derechos humanos para nosotros, a los que en verdad trabajamos por el país, se puede decir no. Vigencia de los derechos humanos. ¿Eso Sí, me dices? sí, Ya. ajá. Y el otro es el derecho de propiedad privada. Derecho a la propiedad privada. Esos Según cinco lo que ustedes me digan, yo más o menos ya veo por qué lado se inclinan ustedes, ¿no? Israel dice libertad de expresión, derechos a la propiedad privada, derecho al bienestar económico, vigencia de los derechos humanos y me dijo otra, me olvidé. Derecho de propiedad privada. Derecho a la propiedad privada. Ya, entonces nos conectamos y continuamos con... ¿O quién más tiene? Tengo 3 minutos. Luis, usted ya tiene, John. Yo, Licen, A ver, Luis. la división de poderes, derecho a un bienestar económico mínimo, vigencia de los derechos, libertad de expresión, respeto a los derechos humanos, laborales, por decir. Falta uno, creo, ¿no? 1, Ya le di los 5 que tenía. 3, 4, 5. Ah, sí, respeto a los derechos laborales, ya. ¿Quién más? John, tú ya tienes. Ricardo, Yo ya, Gaby, Selena. yo ya tengo, Lice. A ver, Ricardo. Yo ya tengo Derecho a listo. derecho a la propiedad privada, derecho a un bienestar económico,
O económico mínimo, derecho a la al derecho a reclamar y protestar. Ya faltan dos. Y respeto a los derechos humanos. Bueno, Vigencia de vigilancia los de los derechos derechos humanos. humanos. Sí. Falta uno. Libertad y libertad sindical. Libertad sindical. Sí. Ya. Luego vemos por qué elegimos esos. Gaby, a ver. Libertad de expresión, respeto a los derechos laborales, derecho a reclamar y protestar, libertad de expresión, derecho a un bienestar económico mínimo. Ya. Me falta Selena, John y Fátima. Continuamos, nos robamos un ratito de la siguiente. Nos conectamos nuevamente. Gracias, Luisa.